Precisamente penalista, jurista, doctor en leyes, con quien vamos a conversar sobre los hechos, las consecuencias jurídicas del decreto 111. Ya hemos hablado con algunos juristas, pero siempre es rico poder conocer los puntos de vista de los abogados y de la gente que se dedica a la ciencia penal, ciertamente. Estamos viviendo, doctor, buenos días, gracias por estar en diálogo de Radio 99. Estamos viviendo jurídicamente figuras nuevas, inéditas, un conflicto bélico interno decretado por el gobierno con la fuerza y la vehemencia de alguien que sí decidió jugársela por el país, porque lo podíamos haber hecho, o mejor dicho, porque se podía haber hecho desde hace mucho tiempo y no lo hicieron, pero hoy lo han hecho. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para el ciudadano de bien? No estoy hablando para los delincuentes o para los terroristas como han sido marcados, sino para los ciudadanos de bien. Porque hay un tema que ayer comenzó a circular. Al decretarse un estado de excepción o de emergencia, por ejemplo, doctor, decían de que los vehículos que estaban asegurados perdían ese valor, perdían esa esencia. Es decir, que los ciudadanos de bien también nos vemos afectados no solo con la movilidad o la restricción de la movilidad, sino también con situaciones paralelas a lo que implica un estado de excepción. Bien, muy buenos días a todo el panel, doctor Mendoza, Luisa, Polo, saludo a la audiencia. Ante todo quiero expresar Gusto de saludarlo. condolencias para todas las personas pues, que lamentablemente perdieron la vida ayer en esta jornada trágica, incluidos nosotros como comunidad de exalumnos jesuitas, perdimos un querido compañero, Diego Gallardo, un saludo a su familia. Apenas. Eh, Realmente tenemos que entender, un poco contestando la pregunta y un poco también ubicándonos en lo que ha sido el acontecer de estas últimas horas, debemos decirlo así, que ahora son 24 horas de la parte más álgida del conflicto ayer, que tal vez fue la toma de un medio de comunicación. Respondiendo a la pregunta, esto responde a lo que se denomina un incremento sustancial del riesgo, pues, y una liberación provisional de las pólizas. Hay que ver cada uno nuestras coberturas, porque hay pólizas con diferentes estructuras, ¿sí? Pero efectivamente, pues entendemos que hoy estamos en una situación donde el Estado se ha visto en la obligación de desplegar a su contingente de Fuerzas Armadas en función de un conflicto interno, ¿sí? O como también se denomina un conflicto bélico no internacional, y en función de eso, pues la lógica dicta que muchas coberturas, pues claramente podrían estar expuestas a un incremento sustancial en ese riesgo. Una de ellas la de vehículos. Vimos ayer varios vehículos incendiados, con tristeza debo decirlo, perdieron incluso la vida dos guardias de seguridad, por ejemplo, del centro comercial Alban Borja, personas en la vía pública que recibieron ráfagas de balas. Realmente es una cuestión natural del incremento de riesgo y de hecho las condiciones, ahí sí yo hago un llamado a la empresa privada en la medida en que puede, sin afectar sus cadenas logísticas. Es interesante hasta por conceptos de precautelar seguridades, optimizar el personal que se tiene que movilizar, por lo menos hasta que tengamos una, digámoslo así, exposición clara de cuál es la situación y el control de seguridad en el país. De cara a esto, debo decirlo, y esto tenemos que entenderlo, así como al Estado ecuatoriano le cuesta la movilización de las Fuerzas Armadas en territorio, tenemos que entender que estas estructuras organizadas también les está costando cada día de esta posición de beligerancia, y eso es importante, y lo venía comentando hace poco en otro medio. Creo que es el momento de que las autoridades de control, y me refiero principalmente a la superintendencia en el plano societario, en el plano económico, se articulen con las autoridades tradicionales, ¿sí? De policía, de investigación, y traten de enviar inspecciones bien coordinadas con la seguridad del caso de oficio a aquellas organizaciones, estructuras societarias, estructuras empresariales que pudieran estar vinculadas por labores de inteligencia a estas estructuras. ¿Por qué lo digo? Porque de corroborarse irregularidades o la falta de atención se podría inmediatamente señalar su intervención y ver si así empezamos a cortar el abastecimiento de recursos de estas organizaciones que están en horas críticas. Yo debo decirlo, aplaudir la decisión del gobierno nacional de tomar esta medida de choque, que más allá de la discusión jurídica sobre el decreto, por lo pronto nos ha dado relativa calma para lo que era el país hasta ahora, el día de ayer, pero creo que esto tiene que venir de la mano de un esfuerzo para pulverizar económicamente estas estructuras.
Yo debo decirlo, es un comentario que no me puedo guardar, lo comentaba hace un momento, lo decía hace un momento. Ya tuvimos esto hace un año, un conato de crisis masiva, y la diferencia es que la persona que la estructuró de alguna manera, luego de esto logró su traslado apenas a una cárcel que estaba a metros de aquella donde se encontraba, luego siguió luchando con el sistema jurídico hasta lograr que lo vuelvan a reubicar en lo que consideraba su bastión, pero hoy con lo que creo es una decisión importante, más allá de discutir dónde estuvo la filtración que pudo permitir su evasión, pero hoy ha optado ya no por recurrir a lo jurídico, a las garantías jurisdiccionales. Hoy, en su defecto, ha optado por jugar con todo el riesgo para su estrategia jurídica futura que esto suponga. Más allá de que no es una victoria en sí mismo, ¿sí? Es un momento álgido, demuestra una crisis todavía en el manejo, pero creo que se ha jugado una carta dentro de su lógica importante. Ha abandonado su bastión, como era este Centro de Privación de Libertad, y eso nos muestra que efectivamente hay una decisión política de extirpar este mal. Si lo logre, también va a depender del apoyo ciudadano, ¿sí? Y va a depender, como lo digo, de una resolución conjunta, ¿sí? Incluso de otras estructuras de control para ir estructurando investigaciones de cara a financiamiento del terrorismo. Tenemos que ser claros hoy que esta declaratoria de estado de excepción alargada, con una crisis de un conflicto armado y la designación como terrorista de estas organizaciones que de hecho en el decreto cuentan con un cuadro que establece su marco organizacional, nos permite empezar a estructurar un panorama para hacer investigaciones fuertes por financiamiento al terrorismo. Creo que hoy la labor que tenemos es dejar mancas a estas instituciones, estas organizaciones, estas estructuras criminales, y a evitarles que se reagrupen, ¿no? Muy bien. Doctor, doy paso a Luisa Delgadillo con más inquietudes. Gracias. Gracias, Daniel. Doctor Casanelo, un gusto saludarlo y volver a verlo. Yo tengo la siguiente pregunta. Más allá de esa resolución de la Asamblea Nacional, en donde se decidió la amnistía para la fuerza pública, policías y militares, integrantes de las Fuerzas Armadas, a efectos de poderles dar el respaldo a su labor, ¿qué otro tipo de normativas en lo legal cree usted que deberían incorporarse o sumarse al Código Orgánico Integral Penal para coadyuvar a que el Estado como tal pueda fortalecerse en un momento de conmoción nacional, de conmoción interna, que requiere más que nunca de fortaleza y de unidad? Mire, yo creo que estamos de cara con esta experiencia a vivir una real reforma de cara a la lucha contra el terrorismo. ¿Sí? Creo que esa es una de las aristas. Y esa lucha, más que una reforma penal, lo hemos venido sosteniendo con varios colegas, creo que amerita una reforma, ¿sí? A las estructuras o al sistema de prevención del lavado de activos, dotando de alguna fuerza administrativa a entidades como la UAFE con órdenes administrativas, y lo digo desde ya, a prueba de garantías jurisdiccionales, ¿sí? Tengan la capacidad de cortar los flujos de financiación de estas organizaciones. Muchos lo podrían considerar exagerado, pero si nosotros no entendemos en la lógica de guerra que uno de los principales objetivos es cortarle los recursos al enemigo, difícilmente vamos a poder avanzar sin importar cuántos sistemas o endurecimientos de penas querramos incorporar. La ventaja de luchar contra estructuras de delincuencia organizada es que su finalidad es eminentemente económica, ¿sí? Tenemos por lo menos esa finalidad de frente. Nosotros no estamos luchando contra el denominado terrorismo con base ideológica, todavía. Porque de hecho, detrás de eso, y tenemos que verlo ya un poco en esta cultura de delincuencia que se está generando, nosotros tenemos dos estadios de la vida delincuencial: la de jóvenes descarrilados que buscan demostrar su pertenencia a estas estructuras, que si logran pasar de los 20 años es mucho, pero luego este segundo estadio de aquellos que sí cruzan la barrera de los 20 años hacia los 30 o más, que en cambio pasan a ser emulados como grandes señores o grandes centros de experiencia que de repente ya no quieren el conflicto porque han sido forjados en la guerra y buscan la paz.
nosotros tenemos que erradicar esa retórica que se basa principalmente en un crecimiento económico. En el primer estadio está basado en la guerra, en vivir rápido, en tener lujos, en tener goce, y en el segundo, en empezar a amasar una fortuna que permee el sistema económico para entregárselo a familiares, amigos. Nosotros tenemos que romper esa cultura demostrando que sin importar actos de fuerza como el que vimos ayer, que eran necesarios para retomar el control, aseguren eventualmente que más gente no se vea inspirada, por usar un término un poco más literario, a formar parte de estas estructuras. Y claro, ahí sí tomo las palabras más allá de la discusión que ha habido, esto tiene que ir de la mano de una política importante en inversión y en reestructuración social, que además le dé una vida alterna a estas personas, pero también tenemos que entender que es difícil para muchos salir de ese contexto, pues si no tienen una incorporación plena en otras aristas sociales. Eso no lo podemos de alguna manera obviar. Pero yo sí saludo, y ayer tuvimos un ejemplo, Luisa, eh, la buena labor de la Policía Nacional, por ejemplo, a la hora de repeler lo que ocurrió en TC Televisión. Yo sé que la sensación de muchos en el medio del caos, en el medio del dolor, lo señalamos, lo hemos vivido a todo nivel ayer, era la de, bueno, que empiecen a tomarlos como objetivos militares, pero nos dimos cuenta al final del día que nuestra policía está tan capacitada que logró guardar la calma en un momento tan álgido. Incluso sabiendo que al mismo tiempo en otros cantones del país mataban a sus compañeros, como ocurrió en Novol, como ocurrió en otros puntos de la ciudad donde incluso fueron víctimas de balaceras en sus vehículos. Entonces, la sociedad civil no puede perder la cordura, la medida de ayer era necesaria, todo el respaldo al gobierno nacional en esta cruzada, pero por las mismas, inmediatamente tiene que iniciar una labor económica de lucha contra el financiamiento al terrorismo y tiene que caer todo el peso de la ley. Hay que entender que este estado de excepción no le quita la característica de estructuras de delincuencia organizada a estos grupos y que deben ser procesados o bien por terrorismo, o bien por financiamiento del terrorismo, o bien por delincuencia organizada inmediatamente. ¿Sí? Y nosotros debemos buscar dentro de esta estrategia, además, si es que es como lo estamos pensando que es, que cuando estas personas sean condenadas e ingresadas en los centros de privación de libertad, estos estén bajo total control del Estado ecuatoriano. Quiero decirlo, creo que estas fugas, por más dolorosas que sean, por más que demuestren que sí hay un nivel de infiltración en las estructuras a todo nivel, también demuestra por primera vez, sin caer, digamos, en una retórica romanticista, pero sí demuestra que por primera vez no están tan cómodos ni tan seguros en las cárceles, por lo menos aquellos que están en este segundo estadio de la vida criminal, ¿no? Ya de cara a la jubilación criminal. Entonces, todo el apoyo al gobierno, pero acciones contundentes y también en el plano económico. Gracias de mi parte. Voy a cederle el uso de la palabra a nuestro director, Eduardo Mendoza Paladines. Eduardo. Nino, mucho gusto saludarlo, mi querido amigo. Vemos mucho menor de edad eh, capturado y usted señala bien que es un problema social, ¿no? No tienen dónde trabajar y los cooptan inmediatamente. O hay padres que hasta los entregan por dinero para que los entrenen. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Porque los capturan y como son menores, el tema de la imputabilidad hace que los suelten muy pronto y entonces vuelven a delinquir. Se debe buscar, y ahí le estoy hablando al penalista, como usted, que es un doctor en penal, derecho penal, ¿se debe buscar bajar la edad de imputabilidad o no? ¿O qué debemos hacer? Esa es mi primera pregunta. Bien, lamentablemente, cuando hay reformas, siempre hay lo que yo denomino la generación desfavorecida, pues, ¿no? Esa persona que vive la reforma. ¿Sí? Pero es innegable que tenemos un problema de motivación, tenemos un problema en que la norma se ha hecho insuficiente porque además no permea cadenas de educativas que permitan decirle a este muchacho, oye, esto está mal, reencarrílate. Tenemos que partir de ahí. Estos muchachos rompen la barrera de los 12 años en un mundo donde lo que ellos hacen es lo que hay. ¿Sí? Ahí no tenemos resocialización posible porque ellos no son parte de la sociedad al día de hoy. Esa es la verdad. Entonces, antes de discutir si debemos bajar la edad de imputabilidad, lo que nosotros tenemos que entender es, sea que los procesen en un sistema de rehabilitación de menores, que es al final del día la pena como es entendida. La pregunta es positivo? ¿Cuáles son las medidas para hacerlo?
Y ahí sí, yo acompaño algunas declaraciones que hicieron desde el Ministerio de Educación el ministro entrante, a quien le auguro éxitos más allá de esta coyuntura difícil que le está tocando vivir, ¿sí? Donde él claramente dice, yo necesito reestructurar educativamente a los jóvenes a todo nivel, no solo a nivel escolar, sino a nivel comunitario. Aquí la labor debe ser conjunta con los gobiernos autónomos descentralizados para asegurarnos que estos jóvenes, más allá de cumplir sus planes de rehabilitación como menores, regresen a entornos en los que estén libres de estas estructuras. Es una labor doble. Pero si yo ni siquiera puedo articular estos planes en conjunto, claramente la opción fácil, estimado Eduardo, es decir, bueno, incrementemos, disminuyamos para ciertos delitos la edad de imputabilidad, sicariatos, pertenencia a la delincuencia organizada, pertenencia a organizaciones terroristas, y lo que vamos a tener es un hacinamiento carcelario también infinito, porque eso sí se los digo. Lo de ayer, de que la gran mayoría sean menores de edad, es parte ya del altísimo nivel de organización de estas estructuras, que han mandado como carne de cañón, bien lo decían muchísimos colegas, pues, a la parte más débil de sus organizaciones. Por eso yo digo, no nos centremos en bipocas, ¿sí? Busquemos el procesamiento, busquemos incorporarlos al sistema, intervengamos directamente en el sistema de rehabilitación para menores, pero vamos hacia el golpe económico. Mostrémosle a estos chicos que esta vida no paga, porque por más que tengas, tarde o temprano lo pierdes. Si ese mensaje no lo damos, la sensación de impunidad y lograr instruir a la ciudadanía y a estos jóvenes de que ese no es el camino es muy complejo, muy complejo. Coincido con usted y por eso se lo pregunté, porque usted no es penalista y entonces enfoca bien el tema. Pero para poder hacer todo esto nos va a costar muchos años. He entrevistado al señor Acero colombiano, entrevisté a Jorge, no me recuerdo el apellido, que estuvo en Medellín, ha estado 30 años trabajando. Son trabajos de años que hay que trabajar con la gente joven, invertir, y mientras tanto siguen pasando las cosas en el Ecuador y la gente se asusta. La gente se asusta, pero tenemos que ser fríos. Ayer lo entrevistaba Lucho Hernández, al exministro de Defensa, que fue el comandante ecuatoriano en el CENEPA, y hablaba de que los militares no van a aceptar una orden de hacer algo que vaya contra su conciencia, porque tienen la cláusula de conciencia, cuando mañana después los pueden condenar por un tema de lesa humanidad. Y es interesante porque también no es que a la ciega ellos reciben órdenes. Entonces, por eso preguntaba. Y una más, Nino, mi segunda pregunta. Las cárceles. Hay que reformar el hecho de que los guías penitenciarios o que la policía o algo más pueda estar armada, porque los guías penitenciarios lo que tienen es un tolete y adentro unos dicen sí, pues es muy fácil decir vamos a barrer con todo y te metes en un problema de matar gente desarmada, porque eso es lo que la gente dice, no se da cuenta que ellos están desarmados por más de que tengan armas irregulares y tal. ¿Qué hacemos con las cárceles, Nino Casanel? ¿Cómo hacemos? Porque coge usted a los 15 que estaban ayer en TC, los mete a la cárcel, van a premiarlos, mínimo les enseñan y dicen, no, vas a estar cerca de los duros. Y es lo mismo, si allá mismo los están esperando para enseñarles todos los delitos y todas las cosas malas. ¿Qué hacemos? Bueno, Eduardo, yo tengo que decirlo, ¿sí? Y repito este comentario. ¿Qué diferencia hay entre los estragos que vivimos en noviembre del 2020, del 2021, no, 22, ¿sí? Y lo que vivimos hoy, ¿sí? Hoy han optado por fugarse, con todo lo que tendremos que investigar de cómo se dio esa filtración, si fue anterior al Consejo de Seguridad, si fue en el Consejo de Seguridad. Pero una cosa sí hay que decirla, si el máximo líder de esta organización estaba cómodo dentro, como nos había demostrado durante tiempo, ¿cuál era la motivación de salir precisamente ahora? Poniendo en riesgo toda esta lucha que había hecho por tener garantías jurisdiccionales, por tener un régimen de prelibertad. Espero que este sea un síntoma de que efectivamente estamos por ver una intervención total. Y aquí respondo la segunda pregunta. Si la intervención es total, el siguiente paso es que va a haber comunicaciones interrumpidas y que vamos a entender que va a ser imposible ingresar armas a estos centros. Porque al final del día son perímetros totalmente delimitados donde puedo tener acceso pleno de visibilidad y sensorial incluso al metal. Si yo logro tomar el control pleno
más allá de si debo armar o no a mis guías penitenciarios, la dinámica va a ser respeto a la estructura estatal. Aquí lo que estas personas tienen que entender, ¿sí?, es que están purgando una pena, ¿sí?, y que purgando una pena no pueden tener ni contacto con el mundo exterior, salvo aquella debidamente regulado con agendamiento de visitas, como es su derecho, y mucho menos actividades de ocio. Esa sola toma de control, asegurando espacios libres de armas para estas personas, pues claramente nos van a permitir recobrar una cultura penitenciaria importante. Por eso yo vuelvo en esta idea, voy a parecer tanto loco, Eduardo, pero este es el momento de golpear en el suelo esta estructura. Podemos creer que tienen el control, pero para ellos desplegar este contingente supone también arriesgar sus operaciones. Entendamos que cada minuto que han estado haciendo estragos son momentos en los que se les está dificultando traficar con droga, ir a cobrar sus extorsiones. Entonces, más allá de mantenerlos ocupados en territorio, ahorita debo golpearlos en el suelo. Vayan las instituciones de control plenamente integradas con las estructuras investigativas, golpeen económicamente las estructuras y así veremos gradualmente ante la pérdida de recursos cómo podemos recobrar nuestros espacios públicos. Uno de ellos, primordial, el espacio de rehabilitación social. No creo en lo particular porque además, si tengo las armas para los guías o para todos los guías, también tengo el riesgo de que mañana se justifique cómo accedieron algunos de ellos. El tema es recobrar el control pleno y hacer sentir que quien manda es el Estado y no ellos en las cárceles. Y quiero creer que este es un shock con la tristeza que ha representado para todos nosotros, en lo personal se lo he dicho al inicio de esta entrevista, Eduardo, que tenemos que atravesar de cara a un cambio sustancial, pero no se queda la calentura en las sábanas de este conflicto en las calles, de estar guardados unos días, no. Ataque económico a las estructuras ya. Ese es el mensaje a mi modo de verlo. Perfecto, gracias Nino. No sé si alguien más en la cabina tenga alguna otra pregunta, amigos. Director, no, creo que el doctor Casanello nos ha dado muy claro su criterio, muy inclusive claro, en lo que tiene que ver con el uso de menores de edad en estas acciones delictivas. Gracias, bien, doctor. Entonces agradecemos a Nino Casanello. Vamos a despedir, Daniel. Ustedes allá despidan, por favor. Gracias, será hasta el día de mañana, esperando que Dios, por cierto, Luisa, nos cuide, nos proteja a todos. Sin duda.